Precisamente sobre este tema vamos a conversar esta mañana con Giovanni Estrada de la Federación Nacional de Servidores Públicos, la FENASEP. Señor Estrada, buenos días, bienvenido a Noticias AM, qué gusto compartir con usted esta mañana. El presidente habla del tema de la reducción de la planilla del Estado. El ministro de Economía y Finanzas ha conversado también sobre alguna forma de controlar una cantidad de incrementos o aumentos que se dan en cascada. Por ejemplo, hay instituciones que mediante su ley tienen garantizados sobresueldos cada 3, 4 años, 2 años, varía, bonos, algunos temas que cuando hacen el presupuesto prácticamente, ha dicho el ministro, les obliga a aumentar ese gasto de planilla en el Estado. Buenos días, bienvenido a Noticias AM. Muy buenos días, Eduardo, y a todos los que nos escuchan por este noticiero matutino de TVN Noticias. Realmente para hablar del tema de la planilla del Estado, nosotros tenemos que hablar primero de algunas cifras interesantes. Nosotros tenemos que mencionar como federación que la planilla del Estado en el 2024 ascendía a 250.000 trabajadores dentro del sector público, en instituciones centralizadas, gobierno central o instituciones descentralizadas. Para enero del 2025, esta planilla bajó de 256.000 a 244.800 personas, lo que implicó una reducción de la planilla de alrededor de 12.000 personas. Este número es importante que lo tengamos en cuenta para más adelante de la entrevista. En febrero del 2025, la planilla se volvió a incrementar de 244.000 a 249.000 personas, lo que indicó la entrada al servicio público de 4.400 personas o 4.500 personas. En abril del 2025, la planilla vuelve a bajar a 240.000 personas, lo que implica que hasta ese momento, abril 2025, ya habían dejado de trabajar en el sector público, habían sido destituidos alrededor de 12.000 a 15.000 personas en abril. Pero un dato importante es que en junio, julio, según reportes de la Contraloría General de la República, la planilla volvió a aumentar a 264.700 personas, lo que indica que si bien es cierto en algún momento bajó la planilla o estuvo bajando la planilla por medio de destituciones, también no deja de ser cierto que la planilla volvió a incrementarse alrededor de 24.000 a 28.000 personas. Entonces, hablar de contención del gasto, hablar de la reducción de la planilla, puede generarnos nosotros mitos y realidades. Por ejemplo, un mito: bajamos la planilla del Estado, pero es importante también señalar, Eduardo, qué planilla exactamente. A eso voy. Quiero irme al tema de cantidad y calidad. Es decir, si yo voto a 2 de 1.000 y contrato a uno de 2.500, efectivamente va a ser uno menos, pero estoy gastando más plata. Y dos, ¿a dónde aumenta la planilla? Si usted me dice que esto fue en salud, educación y seguridad, entendería que se necesitan más policías, más médicos, más maestros. Pero ¿en qué parte, a dónde aumentó esa planilla para justificarse? En realidad, volvemos al punto. No solamente es el tema de si sale una persona del servicio público y entran 2, sino que hay 2 tipos de planilla, la que tú has mencionado, la planilla de las personas que laboran en el sector público y la planilla de los salarios que devengan esas personas dentro del sector público. Por ejemplo, yo puedo sacar a una trabajadora manual que puede ganar 750 balboas, pero nombro a un asesor por 2.500. Yo estoy manteniendo la cantidad de personas, pero estoy duplicando la cantidad del salario que empieza a percibir la nueva persona dentro del engranaje del Estado. Entonces, es un mito realmente el tema de la disminución de la planilla, y los datos lo establecen. Nosotros como FENASEP hemos denunciado ya que según los datos estadísticos otorgados por la Contraloría, estamos hablando de que se habla de 9.000 personas que han sido desvinculadas, destituidas del Estado. Nuestros números dicen que pueden ser 15.000, inclusive algunos especialistas en economía laboral hablan de que puede estar entre 18.000 a 22.000 personas. Pero sin embargo,
los datos también indican de que han entrado alrededor de 24.000 personas. ¿A dónde han entrado? Pudieran haber entrado en el Ministerio Público. Se habla que ha habido nombramientos en algunas instituciones, pero también sabemos que instituciones como el Ministerio de Salud ha sido una de las instituciones en donde más cantidad de destituciones se han realizado dentro del Estado. Entonces, otro mito es que la contención del gasto va específicamente dirigida o vinculada con la reducción de la planilla. Una realidad es la cantidad de destituidos que hay. Otra realidad es que no necesariamente esa reducción está vinculada con la cantidad de trabajadores que han dejado de trabajar, porque se ha duplicado prácticamente la planilla. Pero hablar de contención del gasto, debemos hablar de forma verdadera y sincera en la contención del gasto. Para disminuir o tratar de tener una contención del gasto, nosotros tenemos que establecer políticas de Estado vinculadas a minimizar lo más que se pueda la corrupción galopante, no solamente de que pudiéramos decir este gobierno, sino una corrupción que está enquistada en las altas esferas del Estado panameño. Hablar de lo que es el control del clientelismo político es otra de las estrategias, y esto acompañado de la modernización del Estado y la estructura del Estado. Esa duplicidad que existe en posiciones dentro de los ministerios, esa duplicidad que hay inclusive en las mismas instituciones, es lo que nosotros deberíamos ir minimizando y controlando para hablar de una verdadera contención del gasto. Pero pareciera que a nivel del gobierno, no solamente esto, lo que ha pasado, la única estrategia que conocen es la estrategia de la destitución desmedida, y prueba de ello que en 17 meses se está hablando más de 15.000 destituidos en el sector público. ¿Cuántos funcionarios necesita el país realmente? Es decir, sé que no hay una tabla, pero Panamá tiene, no sé, entre 4,5 y 5 funcionarios por habitante. Otros países tienen 3, otros países tienen 7. ¿En Panamá no hay mucha gente en el servicio público, señor Giovanni? Lamentablemente no es responsabilidad de los trabajadores del sector público haber podido entrar a laborar en el sector público. Muchos de los trabajadores del sector público sabemos cómo entran. No es lo correcto, que es por el tema de haber realizado campañas a un partido político, pero la realidad es que cuando este funcionario, este trabajador entra y empieza a hacer su trabajo y cumple con sus responsabilidades, cumple con sus labores dentro de la institución, es un trabajador que merece mantenerse dentro. ¿Cuántas personas requerimos dentro del sector público? Yo diría mejor, ¿cuántas personas realmente son las que están realizando el trabajo en el ejercicio de la función pública en beneficio de la comunidad? Porque el engranaje del instrumento, del motor estatal, lo mueven justamente los trabajadores que tienen 5, 10, 15 años de estar trabajando dentro de la institución. Entonces, hablar de una cifra de cuánto es lo que se necesita, yo diría cuánto es lo que realmente necesita el Estado para cumplir la demanda de servicio, porque también vemos, no hay suficientes funcionarios dentro de las instituciones para realizar un trabajo. Es una crítica que existe dentro de la sociedad. Lo que yo diría es que es responsabilidad de los jefes hacer que los funcionarios que trabajan en una institución cumplan con su horario, cumplan con su trabajo y sobre todo hagan el ejercicio de la función pública como debe ser, honrando la oportunidad que se le ha dado. Sabemos que en este momento están entrando muchos trabajadores en el ejercicio público, algunos inclusive por primera vez, pero realmente lo ven como una cuestión de 5 años. En una faltan funcionarios y en otras se tropiezan los unos con los otros. Pero suponiendo, hay leyes, como le decía al principio, que ya establecen algunas situaciones a los servidores públicos, y la crítica que ha hecho el ministro Chapman y otras voces del sector privado es que muchos de estos aumentos, bonos, etcétera, no necesariamente están sujetos a una evaluación, a una rendición de cuentas, desempeño, etcétera, sino que prácticamente por gravedad, solo con que pase el tiempo, te toca la bonificación o te toca el sobresueldo. ¿Hay alguna manera de ajustar eso, señor Giovanni?
sin que genere un problema con los servidores públicos, porque vamos, sí, nadie quiere que le quiten nada, pero entendiendo la situación de austeridad que se busca. Es que justamente eso, la llamada austeridad que se busca no está siendo sincera, no está siendo acompañada con acciones que demuestren una verdadera austeridad. Parece que el concepto contención, austeridad, es un concepto político que se utiliza en todos los gobiernos sencillamente para tener la excusa de las destituciones. Lamentablemente, esas declaraciones que se dieron, nosotros como FENACEP podríamos determinar que fueron un poco temerarias, pero más que temerarias, desafortunadas, porque ninguna medida puede ser regresiva y puede contravenir derechos ya adquiridos dentro de las normas especiales, normas que buscan justamente la profesionalización del ejercicio público. Hay muchas leyes, como lo has mencionado, que reconocen la profesionalización en base a antigüedad, a meritocracia, a estudios. Se reconoce que la persona dentro de un puesto dentro de la gestión pública acceda a un mejor salario vinculado y en atención al alto costo de la vida que en Panamá va en incremento de forma galopante. Entonces, mencionar que se deben establecer normativas para congelar o para eliminar inclusive estos beneficios o estos derechos ya adquiridos contravienen leyes que reconocen la parte profesional de algunos sectores, leyes que nosotros vamos a defender dentro del ejercicio de las funciones de esta organización FENACEP, porque en Panamá, en vez de estar hablando de retrotraer el derecho, deberíamos estar hablando de la Ley General de Sueldo, del trabajo decente, que fue un tema que se habló tanto en la conferencia de la OIT celebrada a inicios de este año, donde hablábamos de derecho al trabajo decente, pero no puede haber trabajo decente sin estabilidad laboral y con un buen salario. Me voy a quedar con eso. No puede haber trabajo decente sin estabilidad laboral y con un buen salario. Gracias a Giovanni Estrada Linares de la Federación Nacional de Servidores Públicos por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias AM.